Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes, a todas, a los estudiantes, toda la comunidad de estudiantes, organizaciones y egresados y egresadas, en especial a este bloque que es el de inclusión y discapacidad, que se desprende de la experiencia para igualar oportunidades. Eh, este bloque contará con la presencia de Gisela Caraglio. Aquí tengo presente y levanta la mano, coordinadora de diplomatura y asesora del Centro de Sustentabilidad, que va a estar acompañándonos hoy como moderadora. De parte de Renault, a Magdalena, que levanta la mano. Magdalena Martínez es argentina, licenciada en Recursos Humanos, hace 8 años que trabaja en el área de talento y trabajó en diferentes empresas multinacionales y de consultoría, ingresó en Renault en el 2017 y actualmente se desempeña como responsable de desarrollo y diversidad para Argentina y Chile. Muy bien, Magdalena. Y el señor Seque Loquén, que me retó 1000 veces, o es Ezequiel o es Seque, así que a ninguno que le diga ese, el señor innovador, inspiracional, líder de comunidades de CEOs y fundadores de empresas, creador de la multipremiada campaña de comunicación y concientización Multiplícate por 7, es el impulsor de la ley Justina 27.447 de donación y trasplante de órganos, y es el desarrollador de la Casa Justina a lo largo del territorio argentino. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, así que le doy la palabra a Gise, quien va a moderar este espacio y nos va a empezar a contar qué significa inclusión y discapacidad, de qué estábamos hablando cuando hablamos de ello en la experiencia de igualar oportunidades en el ámbito laboral. Así que bueno, Gise, te cedo la palabra, me voy a silenciar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Cere. Miro cuando me ven a mí mirar así para el costado es porque Cere está al lado mío, acá lejos, con la distancia social, por supuesto, pero está acá cerquita. Entonces a veces la miro porque la tengo acá cerquita, por suerte. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer que me hayan convocado para este espacio, no solo porque están Seque y Magda, dos personas que inspiran y que invitan a repensar nuestras prácticas, a repensar nuestras organizaciones, sino porque para mí, que hace muchos años que me dedico a la discapacidad y a la inclusión laboral de personas con discapacidad, poder encontrarnos con organizaciones tan importantes, con personas tan importantes que tengan su experiencia para contar y compartir, es un verdadero placer, y desde ya mi agradecimiento eterno a Seque y a Magda. Así que hoy un poco me van a escuchar un ratito a mí trayendo un poco de datos y un poco de información para dar contexto a lo que tiene que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero sobre todo vamos a escuchar a Seque, perdón, o es Ezequiel o Ezeque, y a Magda, ¿sí? Para eso les voy a compartir una pequeña y humilde presentación que armé para que vayamos compartiendo lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Como objetivos nos estamos proponiendo principalmente ofrecer un espacio de encuentro y de reflexión, ¿sí? Entonces Magda, sé que nos van a compartir su experiencia y esperamos que quienes estén aquí presentes nos puedan interrumpir, nos puedan preguntar, nos puedan consultar, decirnos no entendí, o a ver qué, cómo, qué, cuándo, por qué, para qué, porque justamente de eso se trata, el compartir esta experiencia, ¿sí? Conocer el contexto actual es un poco lo que yo les voy a compartir, introducirnos al mundo de la inclusión. Es un mundo sumamente rico, sumamente apasionante para quienes empezamos a introducirnos y trabajar en esto, pero hoy vamos a hablar un poquito, ¿sí? Porque es un espacio cortito, pero súper, súper, súper productivo, y eso esperamos. Compartir las experiencias que nos inspiran, ¿sí? E invitarnos a una práctica, invitarlos e invitarlas a una práctica de entrevista desde una perspectiva inclusiva, ¿sí? Esos son un poquito los objetivos que tenemos de este espacio. Así que, introduciendo un poco, dando introducción y un poco de marco, ¿sí? Me interesaba compartirles la normativa actual, ¿sí? Y qué es lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a pensar en que en nuestra organización, en nuestros espacios de trabajo y demás, podemos empezar a pensar en la inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿sí? Nosotros venimos desde
distintos modelos, las personas con discapacidad han atravesado a lo largo de su vida distintas situaciones y distintos contextos, ¿sí? En donde fueron posicionados por las personas que los acompañan y por la sociedad en general, por el mundo en general, en distintos lugares, ¿sí? Pero hoy encontramos una normativa sumamente interesante de conocer e importante de conocer, que es esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención sumamente importante nos viene a hablar, ¿sí?, de los derechos que tienen las personas con discapacidad, ¿sí? De carácter de ley constitucional en Argentina, nos habla de, principalmente, y es muy importante aclarar, esta convención fue creada por las mismas personas con discapacidad, por eso ahí arribita van a ver que pongo nada de nosotros sin nosotros, porque allá en aquella reunión en la ONU en donde se genera esta convención, las personas con discapacidad son las que deciden, ¿sí?, y generan esta serie de derechos que encontramos en esta convención tan importante. Y particularmente nosotros traemos esto del artículo 27, que es el derecho al trabajo y empleo, ¿sí? Entonces, toda persona que quiera y desee empezar a trabajar en la inclusión laboral de personas con discapacidad, es muy importante que conozca que lo que está haciendo en realidad es hacer realidad y vehiculizar en acciones concretas un derecho, ¿sí?, que es el derecho al trabajo y empleo. Y esto es lo que hace Maggie en Renault, seguramente con sus personas ahí incluida y trabajando, y sé que también en sus actividades y demás, poner de forma concreta este derecho tan importante. Y después las normativas que siguen son las que nos rigen a todos y todas las personas que trabajamos, que tienen que ver con la ley del contrato laboral. Y lo que nosotros traemos, ¿sí?, es pensar también que cuando decidimos incluir a personas con discapacidad dentro de nuestros ámbitos de trabajo, estamos trabajando en relación a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí?, en relación a la Agenda 2030. Y les traigo acá específicamente estos ODS, el 8, el 10 y el 16, que si ustedes los leen y se meten un poco a investigar, van a ver que están trabajando, ¿sí?, dentro de su organización, generando un agregado de valor dentro de su organización en línea con estos ODS, ¿sí? El 8, que tiene que ver con promover con el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 10, que tiene que ver con reducir la desigualdad, y el 16 con promover sociedades pacíficas e inclusivas, ¿sí? Así que es súper importante empezar a meternos en el mundo de la discapacidad teniendo en cuenta que hay todo un marco normativo generado sobre todo por las personas con discapacidad que nos habla de cuáles son los derechos de estas personas. Y acá van a ver que les comparto una viñetita, ¿sí?, porque a raíz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta parte de la sociedad dijo, a ver, todo el tiempo están la gente viendo cómo nos llama, a ver, cómo le digo, a ver, pero cómo lo llamo. Para empezar, si nosotros vemos la viñeta, lo que más le interesa a la persona con discapacidad es ser llamada por su nombre, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a pensar cómo debería llamarlo, cómo tendría que llamarlo, discapacitado, con capacidad especial, bueno, cuando empecemos con todo ese dilema, lo primero que tenemos que hacer es pensar que estamos hablando de personas, ¿sí? Entonces, por eso la viñeta nos trae esto de persona y dice, mi nombre es Alberto y punto. Es mucho más fácil. Pero si tenemos que nombrarlos de alguna manera, siempre tratemos de trabajar sobre esto que tiene que ver con persona con discapacidad en el caso, ¿sí? Esto tiene que ver con un modelo social, ¿sí? Ahí vemos el modelo anterior, el modelo que tiene que ver con el modelo médico, ¿sí? Y el modelo social, que es el que nosotras más, al que tenemos que hacer foco exclusivamente y que tiene que ver con la convención y que tiene que ver con los derechos, es este modelo social de la discapacidad en donde todas las personas somos responsables por igualar. Entonces, nada más bienvenido que este espacio de igualar oportunidades, ¿sí? Justamente porque tiene que ver con igualarnos en derechos y en oportunidades de ejercer esos derechos de manera plena. Y eso tiene que ver con que nosotros, nosotras, como organización, como personas, como líderes de las organizaciones en las que estamos, dentro de recursos humanos o en el espacio en que estemos, somos responsables de dar de baja, hacer desaparecer todas las barreras que no permiten que una persona con discapacidad no pueda acceder a un puesto de trabajo y desempeñarse
e incluso, ¿sí?, alcanzar el máximo potencial en igualdad de condiciones que el resto de las personas, ¿sí? Por eso acá nos aparece de cómo va a llegar una persona en un modelo social, en un modelo médico, por ejemplo, lo que se buscaba era la normativización de la persona con discapacidad y que llegara usando escalones aunque estuviera en silla de ruedas, ¿sí? Una cuestión absolutamente ilógica e imposible de generarse, ¿no? En cambio, en el modelo social, el modelo actual, lo que nosotros estamos pensando y lo que nosotras como organización debemos garantizar es que esta persona acceda, ¿sí?, a los mismos puestos de trabajo, en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades que el resto de las personas que se puedan postular para los puestos que nosotros tengamos dentro de la organización, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Soy clara? ¿Sí? Muy bien, Magda me hace con el dedito, fantástico. Bueno, espero que el resto también. En base a esto, lo que les traía recién, personas con discapacidad, es lo que nos trae la convención, y hay una nueva forma, ¿sí?, que también es decidida por las personas con discapacidad, que tiene que ver con personas con diversidad funcional. Yo ahí les traigo una imagen y la pregunta es, ¿qué vemos? ¿Qué percibimos en esta imagen? ¿Alguien se anima a levantar la mano, a dar su opinión? ¿Qué ve en esta imagen? ¿Se animan? Diversidad. ¿Alguien? ¿Ves diversidad, Diego? Muy bien, sí, se ve diversidad. ¿Y en qué ves esa diversidad? Y silla de rueda y dos tipos de silla de rueda Ajá. y mujeres, hombres, niños. Ujú, sí. ¿Todas las personas que están ahí son personas con discapacidad? No, No todas. Y sin embargo, todas están corriendo una carrera, ¿no? Todas sí, están caminando, ¿sí? Bueno, todas están caminando a su manera. Y esto es lo que venimos a traer, ¿no? Que todas las personas pueden participar, por ejemplo, de una caminata, de una maratón, lo que sea, pero cada quien lo va a hacer a su manera, ¿sí? Cada quien va a funcionar a su manera. Lo importante es que en esa caminata, en ese movimiento, todas las personas tengan igualdad de oportunidades, ¿sí? Entonces, la convocatoria es a esto, a tener igualdad de oportunidades, ¿sí? Y como les decía al principio, lo que les quería traer también es un poco de contexto, ¿sí? En qué situación estamos y cuán importante es la experiencia de que es la experiencia de Maggie y de las personas que se quieran sumar en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una enorme cantidad de personas con discapacidad en una muy mala situación de trabajo. El INDEC nos trae en el 2018 una estadística, no es tan vieja, aunque me imagino que esta situación después de una pandemia debe haber cambiado e incluso empeorado mucho, ¿sí? Tenemos muchas personas con discapacidad que ni siquiera buscan empleo, ni siquiera buscan empleo, ¿sí? Tenemos ahí que hay un 15% de la población del mundo, ¿sí?, con discapacidad. O sea, después hay en Argentina un 13% de la población de Argentina que tiene una situación o vive una situación de discapacidad, y el 10,3 lo traigo es de Córdoba. Me imagino que acá hay un montón de gente de todo el país y por eso también está la placa en donde tenemos Gran Buenos Aires, Noreste, Total, Cuyo, Pampeana, ¿sí?, que nos trae cómo está la población, ¿sí?, cuál es la tasa de inactividad por región. Fíjense que la Pampeana, a donde entraría Córdoba, hay un alto porcentaje de desocupación, perdón, no me salía la palabra, y Buenos Aires está un poco mejor, ¿sí?, pero fíjense lo importante que es que empecemos a trabajar conscientemente por por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y lo otro que les traigo como dato muy importante es que uno a veces cree que la discapacidad o una situación de discapacidad le pasa al que está al lado, le pasa al que está enfrente o no le pasa a nadie, ¿sí? Cada cual tiene su mirada.
pero lo cierto es que el 82.3% de las personas con discapacidad la adquirieron después del nacimiento, ¿sí? Después del nacimiento, lo cual indica que cualquiera de nosotros o nosotras podría ingresar a una situación de discapacidad, ¿sí? Porque a veces esto nos pasa porque nos pasa en la vida, ¿sí? Porque podemos tener un accidente, porque podemos, no sé, de golpe sufrir una enfermedad que nos coloque en una situación de discapacidad. Entonces invito, ¿sí?, a todos y a todas a la empatía, ¿sí?, a desarrollar cada día más la empatía frente a esto, porque la verdad es que todos y todas nosotras somos personas que podríamos ingresar a una situación de discapacidad o tener un compañero, una compañera de trabajo en esta situación, y es tan importante que empecemos a pensar en este modelo social que nos invita y nos dice, existe un derecho, en Argentina este derecho es constitucional y tenemos que hacerlo real a través de acciones absolutamente concretas, ¿sí? Y el último pedacito, porque ya les doy la palabra a Seke y a Maggie para que puedan traernos su información y todo lo que han vivido. Hay algunas acciones claves, porque nosotros decimos, bueno, hay que incluir, hay que trabajar, hay que poner a las personas a trabajar y demás, pero tenemos que tener en cuenta el cómo, ¿sí? Y en esto me atrevo a compartirles estas acciones claves para la inclusión, que tienen que ver con 4 momentos, ¿sí?, por lo menos, para poder empezar a pensar en inclusión de personas con discapacidad, ¿sí? Y tenemos estos 4 momentos claves: el diagnóstico, la planificación, la ejecución y el seguimiento. Fíjense que la inclusión de una persona con discapacidad recién aparece en la ejecución, ¿sí? ¿Por qué? Porque es sumamente importante que antes de pensar en la inclusión laboral de una persona con discapacidad exista una verdadera convicción de los líderes de la organización, de las líderes de la organización hacia abajo, ¿sí? Que se asesoren, que cuenten con la experiencia de los demás. Por eso tan importante, si hay organizaciones en este espacio, para conocer las experiencias que hay, que busquen estrategias e incluyan esto como una estrategia de responsabilidad social, que busquen socios claves, ¿sí? Después de todo eso, recién empiezan a planificar cómo va a ser esta inclusión, qué pasos van a dar, cuál va a ser el plan, qué análisis van a hacer, cómo van a generar los puestos, ¿sí? No pensamos el puesto en relación a una persona con discapacidad, sino que pensamos el puesto en sí mismo, ¿sí? Desde un lugar de apertura. Buscamos cuáles podrían llegar a ser los ajustes que se puedan necesitar. Recién ahí la ejecución, ¿sí? Recién ahí se sensibiliza, se capacita la organización y se hace una selección, ¿sí? Y ahí empieza la inclusión laboral de la persona con discapacidad, cuando toda la organización está lista para poder arrancar, para poder dar inicio, ¿sí? Y después, por supuesto, dar un seguimiento a toda la experiencia, ¿sí? Un poco eso, a grandes rasgos, tiene que ver con el marco normativo, con la terminología adecuada que tenemos que utilizar para poder comunicarnos con las personas con discapacidad, para poder hablar de este sector de la población. Este es el contexto actual y esto hace que sea sumamente importante nuestras acciones y nuestro compromiso con eliminar cualquier barrera que no permita la igualdad de oportunidades, ¿sí? Y estos son un poquito, así como de manera introductoria, los pasos que una organización debería dar, ¿sí? Vamos a dejar de compartir ahora, ¿sí? Y les vamos a dar la palabra a Seke y a Maggie, ¿sí? Primero creo que a Seke, ¿no, Sere? A Maggie, primero a Maggie. Muy bien, bárbaro. Maggie, ¿cómo estás? Genial. Buenas. Bueno, voy a compartir la pantalla y así les voy contando un poco lo que preparamos desde Renault. A ver. Creo que ahí, como presentación, ¿se ve, no? Sí, 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 perfecto. Bueno, yo antes que nada aclararles que no soy una experta en temática de discapacidad, sí creo que soy una experta en el aprendizaje continuo. La realidad es que este es un proceso, un camino que empezamos a recorrer hace poco tiempo en Renault, específicamente sobre discapacidad. La realidad es que como diversidad e inclusión tenemos distintos ejes de trabajo, pero bueno, antes que nada, les quería compartir un poco cuál es la visión que tiene Renault respecto de la diversidad y la inclusión,
para después sí hacer un zoom sobre cómo venimos trabajando el tema de discapacidad, y bueno, qué aprendizaje sobre todo hemos hecho en este último tiempo. Entonces, bueno, como visión, nosotros como compañía, digamos, tiene como dos partes la visión. Yo les voy a mostrar primero el primer parrafito que tiene que ver con, si ustedes lo ven, con la experiencia que nosotros le damos a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, las condiciones que generamos, ahí dice, para que cada uno aporte su pasión, pueda rendir al máximo, crezca, pero sobre todo sea uno mismo. O sea, lo importante es que nosotros generemos las condiciones para que cada uno pueda ser quién es y no tenga que amoldarse a una cultura de la organización específica. Entonces, bueno, un poco por eso nos atrevemos y hablamos de que cuidamos a nuestra gente. Y después, como segunda parte de esta visión que tenemos como compañía, encontramos que es un poco también una mirada más hacia afuera de la organización, encontramos la fuerza de nuestra diversidad y queremos ser un lugar que refleje la diversidad de la comunidad a la que servimos, donde todas las personas se sientan incluidas, respetadas y valoradas. Entonces, un poco como que entendemos que es un trabajo tanto interno de la organización, de la experiencia que nosotros generamos para nuestra gente, para que puedan ser cada uno mismo, y que sea reflejo de la sociedad que representamos. Y obviamente, como decía Gise, en Argentina tenemos un gran porcentaje de personas con discapacidad, y por supuesto que era una población con la que de alguna manera teníamos una deuda como organización, por ser parte de esta comunidad que obviamente está conformada por diversidad de personas. Así que bueno, ahí empezamos a transitar hace ya unos 3, 4 años este camino con discapacidad, y lo hicimos a través de distintos pasos. No cumplimos necesariamente el orden de pasos que recién nos compartió Gise, pero creo que fuimos por buen camino. Un poco como primer paso, trabajamos en lo que es negocios inclusivos. No sé si conocen de qué se trata, pero es como una nueva forma de hacer negocios que tengan triple impacto: social, ambiental y económico. Y puntualmente con la parte social, lo que buscamos era de incorporar minorías o personas vulnerables en nuestros procesos, dándole así la posibilidad de un trabajo, un empleo genuino a estas poblaciones, puntualmente con discapacidad. Un proyecto que trabajamos, algunos proyectos, pero puntualmente les quiero compartir uno, nosotros lanzamos la réplica de la Alaska. En el año pasado hicimos el lanzamiento de esta pick-up, y bueno, mejor que contárselo yo, se los voy a mostrar con un videíto. Creo que compartí el audio ahora tengo duda, a ver. Ahí está, ahora sí. Les voy a compartir un videíto que creo que les va a contar mejor que yo lo que hicimos. La nueva Renault Alaskan ya está en marcha. Tenemos 1 tonelada de razones para seguir adelante y 1 tonelada más para hacerlo de manera inclusiva. ¿Cómo? Te presentamos la réplica de la nueva Renault Alaskan, que genera trabajo para personas con discapacidad. Y para eso nos unimos. Rasti, sumando su materia prima. Redactivos, fabricando y ensamblando las bolsas en los talleres donde trabajan personas con discapacidad. Además, Gota, un estudio publicitario que cuenta con un equipo creativo conformado por personas con discapacidad intelectual que diseñó el pack y la comunicación para que Renault cierre el círculo sustentable al ofrecer esta réplica en toda su red de concesionarios. Te invitamos a que formes parte con nosotros. Llévate la réplica y contribuye a construir un camino inclusivo. Muy bien, bueno, espero que se haya escuchado bien. Ahí, compartir sonido. Bueno, como bien decía ahí, un gran trabajo que nosotros hacemos es a través de la coarticulación, o sea, también como relacionarnos con expertos en el tema, justamente, o para dar estas posibilidades de empleo genuino, también para actividades que hacemos dentro de la organización. Ahí, como vieron en el videito, trabajamos con Gota y con Redactivos. Mucho también hicimos lo del auto del campeón, que es la foto que aparece arriba a la izquierda, que es muy similar a lo de la réplica Alaskan. Después trabajamos también con Cascos Verdes, que no sé si lo conocen, pero digamos, ellos justamente incluyen personas con discapacidad con síndrome Down.
Trabajamos muchas de las campañas que nosotros hacemos de comunicación interna, por ejemplo, del uso de residuos y demás, los hacemos con ellos como proveedores al momento de lanzar todas estas campañas internas de comunicación. Y después, bueno, otro gran aliado del siglo XXI, nosotros con GISE en el 2019 hicimos un convenio marco para empezar a tener prácticas, o sea que aquellos estudiantes de la diplomatura de inclusión laboral que tenían que hacer sus prácticas laborales pudieran hacerlo en Renault como en un montón de otras empresas que se suman a esta iniciativa. Después otro punto importante que nos parecía necesario para trabajar este tema, no solo discapacidad, sino los otros ejes que tenemos dentro de la organización, es establecer indicadores. Los indicadores siempre nos ayudan a medirnos, a saber dónde estamos y ponernos targets. Si bien hoy en Argentina en el ámbito privado no tenemos cupos, para nosotros era importante ponernos un target, empezar a ponernos metas altas y bueno, trabajar para intentar alcanzarlas. Así que ese es otro punto que nos parece súper importante en este trabajo de diversidad e inclusión. Después, como decía, aquí como que de alguna manera uno tiene que preparar la organización y la cultura de la organización para que esté abierta, para que sepa del tema, para que conozca sobre discapacidad. Entonces hicimos una serie de formaciones, de concientizaciones con nuestros empleados. Una es Serious Games se llama, que son, el título es Juntos por la Diversidad, son una serie de formaciones y learning que hicimos con nuestros colaboradores, que básicamente plantean situaciones de la vida real, como por ejemplo una instancia de una entrevista, una reunión de equipo, trabajo en un proyecto transversal, y digamos, generaba situaciones donde quienes participaban de la formación tenían que ir tomando decisiones y después en la misma formación los ayudaba a identificar si esas decisiones que habían tomado eran inclusivas o no. Y ahí trabajamos distintas temáticas y puntualmente discapacidad. Esto fue obligatorio, digamos, para todos nuestros líderes y abierto para todos los colaboradores. Después también hicimos formaciones en discapacidad con distintos aliados redactivos y también con Inclúyeme, y venimos trabajando hace un tiempo con nuestros líderes en formaciones de sesgos inconscientes. Es muy importante a la hora de trabajar estas temáticas entender que como seres humanos tenemos sesgos, hacerlos conscientes para que después no limiten o no interrumpan en nuestros procesos de toma de decisión, cuando seleccionamos un candidato, por ejemplo, o cuando tomamos la decisión de promocionar a una persona y demás. Y otro punto que venimos trabajando es de desarrollar y entrenar a aquellas personas que ocupan posiciones de liderazgo o que son posibles o líderes emergentes, llamamos. Hay un programa de mentoreo que trabajamos con redactivos también, mentoring, digamos, liderazgo inclusivo, que trabajamos con muchos de nuestros managers. Y por otro lado, hicimos una formación específica a los equipos de recursos humanos y a algunos líderes y tutores para hacer un proceso de selección que fuera inclusivo para personas con discapacidad. Y todo esto fue para prepararnos de alguna manera a lo que es la inclusión, concretamente dentro de Renault. El otro día participé de una charla de una experta, digamos, en diversidad e inclusión, que decía esta frase, esta experta se llama Berna Myers, que decía esta frase que quizás algunos conocen, pero que diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. Entonces, bueno, de alguna manera como que nos estábamos preparando para realmente incluir personas dentro de la organización, porque como ustedes ven hasta ahora, como que todo quedaba un poco de puertas para afuera de la organización. Entonces, bueno, nuestra primera experiencia fue con las prácticas del siglo XXI, que fue de gran aprendizaje. Tomamos 2 practicantes, Alan y Elio, y nos fuimos formando ahí con el equipo de GISE para esta experiencia. Y después decidimos emprender con lo que es nuestra Escuela de Talentos. Para los que no conocen, la Escuela de Talentos es nuestro programa de pasantías, diría estrella, porque la verdad es que tiene distintos pilares, con distintas instancias de formación, rotaciones. Los chicos tienen que presentar proyectos dentro al comité de dirección y demás, y es como de alguna manera el semillero
para todas las posiciones de entrada de la organización, y bueno, buscamos que tengan como potencial para crecer dentro de la empresa. Entonces, bueno, acá les quería compartir un poco los aprendizajes que hicimos cuando decidimos emprender este camino con la Escuela de Talentos. Por eso acá vuelvo a que no soy experta, sino que experta en diversidad e inclusión, sino en aprender de esto. Nosotros el programa, como les digo, tiene como muchas características que también exigen de alguna manera a los que participan del programa para que puedan después desarrollarse en la organización. Entonces, bueno, dijimos, nosotros teníamos decidimos, en el proceso nosotros entramos por camadas a los chicos. En junio de este año, justo teníamos que entrar un grupo de 39 pasantes, y nos pusimos un objetivo de incorporar dentro de ese programa a 5 mínimo de personas con discapacidad. Así que bueno, hicimos un trabajo con los tutores de identificar qué posiciones creían o se sentían también preparados para acompañar y tomar a estas personas. Y bueno, finalmente nos pusimos este target mínimo 5, que no nos parecía tan grande, nos parecía como un número inicial interesante, que bueno, representaba un 8% de las personas que íbamos a ingresar en ese programa. Y bueno, y acá como fue el primer aprendizaje, un poco estas cifras que compartía Gise, hoy la población de personas con discapacidad es de un 13% en Argentina, pero cuando nosotros publicábamos y demás, no recibíamos tantas postulaciones de candidatos, nos costaba conseguir personas que quisieran ser parte del programa. Y bueno, ahí entendimos, como nos encontramos con la primera dificultad, es que prácticamente de toda esa población, un 0,03% acceden a estudiar en la universidad. Como saben, lo que es pasantía siempre es a través de un convenio con universidad. En toda Argentina, o sea, estamos hablando de unas 1000 y pico de personas solo que acceden a poder estudiar en la universidad. Entonces, de alguna manera, el público al que nosotros queríamos atraer era súper acotado. Y bueno, aparte de que, digamos, es complejo que puedan acceder a la universidad por todas las trabas que tenemos como sociedad, como infraestructura y demás, obviamente pensar que además estudien un idioma, nosotros pedimos inglés y demás, peor todavía. Entonces, bueno, ahí como que nos encontramos con nuestro primer desafío, entender que nosotros teníamos que adaptar algunos requisitos de este proceso, porque son personas que no tenían las mismas oportunidades que el resto de estudiantes del país. Así que eso fue como el primer aprendizaje. Después también entendimos que había personas que, por el tipo de aparatología que tienen en sus casas y demás, es muy difícil ir presencialmente a las oficinas, entonces que teníamos que pensar en puestos que fueran 100% home office. Ese fue como el segundo aprendizaje. Después también que probablemente, como hay menos oportunidades, tienen menos experiencias en procesos de selección. Entonces, obviamente que ante una instancia de entrevista grupal o lo que fuera, tienen mucha menos práctica que quizás otros estudiantes que ya tuvieron un montón de entrevistas. Entonces esa era otra dificultad, que teníamos que adaptar y ver si era necesario una entrevista grupal y en cambio no hacer una entrevista individual. Y después otro punto que descubrimos es que aquellas personas que hoy sí están trabajando, personas que tienen discapacidad, es muy difícil que dejen su trabajo actual para entrar en una pasantía, porque es tan difícil conseguir trabajo, que al trabajo al que logran ingresar, no lo quieren soltar, con total lógica, y demás. Así que bueno, ahí como que nos planteamos algunos desafíos internos de adaptar el proceso, de adaptar los requisitos que nosotros estábamos teniendo para el programa. También entendemos que tenemos que hacer un trabajo como de preparar a la empleabilidad, o que, digamos, hacer más empleables de alguna manera a todas estas personas, como de cursos o formaciones que ayuden a las personas a estar preparadas a una instancia de entrevista y demás. Y después, bueno, definimos que no íbamos a tener más un target específico para una camada puntual de ingresos, sino que iba a ser un cupo abierto, permanente, para el programa. Tenemos nosotros en total 131 posiciones dentro del programa de Escuela de Talentos, así que
entendíamos que no era necesario ni restringirlo a un momento particular, sino que, digamos, debía ser algo abierto en lo que trabajamos todo el año para poder incluir personas a nuestro programa. Obviamente que otros desafíos que tenemos es analizar otras posiciones dentro de la organización donde podamos incorporar personas con discapacidad. Este fue como un primer paso. Hoy ya son 4 las personas que forman parte del programa. Y bueno, obviamente que esto trae como consecuencia seguir trabajando en adaptar las oficinas. Nosotros en ese momento hicimos como algunas adaptaciones de zonas que todavía no tenían rampas y demás, pero bueno, nos queda un largo camino por recorrer, así que nada, un poco como para cerrar y no ocupar más tiempo, contarles eso, estamos aprendiendo y de alguna manera haciendo el camino a medida que también lo vamos transitando. Así que bueno, eso. No sé si hay preguntas o si quieren. Gracias, Magda. Sí, ahora habilitamos un espacio de preguntas. Si alguno tiene ahí, justo ahí una pregunta de Brenda Caero. Tengo una consulta, ¿cómo es la búsqueda de personas con discapacidad? O sea, ¿cómo se realiza el proceso de búsqueda? Bien. Nosotros para hacer este proceso concretamente lo trabajamos con la organización Inclúyeme, que de alguna manera ellos tienen una base de datos ya generada de personas con discapacidad, entonces que te ayudan como a llegar, porque la realidad es que como organizaciones uno no es que tiene un cartel que dice no acepto personas con discapacidad, no, todo lo contrario, pero la realidad es que, digamos, las personas no llegan o no se postulan por algún motivo, entonces trabajamos con organizaciones que nos ayuden a llegar a esas personas, y bueno, en este caso fue con Inclúyeme, que tiene una gran base de datos, que además nos ayuda con la publicación de la vacante y demás. Y después como no sé si es concretamente sobre el proceso de selección, nosotros lo que hicimos, el proceso de selección es igual que cualquier otro proceso de selección. Lo importante es que nosotros trabajamos en nuestros tutores, porque había ciertas cuestiones que tenían que quedar claras. Por ejemplo, algo que aprendimos es que cuando uno cuenta del puesto, tiene que contar todo lo que la persona hace. Por ejemplo, si la persona se tiene que desplazar de un lugar a otro, en las oficinas, porque hay una planta, por ejemplo, nosotros tenemos una planta de producción, es importante contarlo en la descripción del puesto, o contarlo cuando hacemos la entrevista, de manera de que la persona del otro lado nos puede decir si necesita un ajuste para después poder desempeñarse en el puesto o no. Eso fue algo que aprendimos y que trabajamos con nuestros tutores para que fuera claro la descripción del puesto, y concretamente para que después la otra persona tuviera la oportunidad de decirnos si necesitaba un ajuste o no, y nosotros ver internamente si teníamos que hacer ese ajuste para que después la persona se pueda desempeñar en el puesto. Pero después como proceso, y acá después Gise vos me podés corregir, pero no es que cambiamos nada, fue un poco estar mejor preparados para hacerlo. Pero como proceso es igual que cualquier otro proceso de selección. Gracias, Claro. Magda. En eso ahí le sumo a Magda que decía de los procesos de selección. Es muy importante, o sea, tanto el proceso de reclutamiento, se dice así, ¿no? Como el proceso de selección, ambos procesos tienen que estar ajustados de manera que podamos atender a la diversidad de población a la que nos estamos dirigiendo, ¿sí? Creo que ahí es cuando se empieza a repensar la organización desde la conciencia de que queremos que nuestras comunicaciones lleguen a todas las personas y que todas las personas puedan acceder y comprender, ¿sí? Qué es lo que estamos pidiendo, cuál es el puesto que se está ofreciendo y demás. Pensemos que nosotros no solo tenemos, hay diversos tipos de discapacidad. Nosotros tenemos la discapacidad motriz, que tiene que ver con el uso de silla de ruedas y demás. Tenemos la discapacidad sensorial, que tiene que ver con la ceguera, que tiene que ver con la sordera. Y hay un grupo importante que tiene que ver con la discapacidad intelectual o la discapacidad mental, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos hacer un proceso de reclutamiento y por ende vamos a lanzar comunicación y vamos a convocar y demás, es muy importante que nos podamos asesorar en relación a cuál es el lenguaje adecuado, cómo hacer accesible la comunicación, cómo tienen que estar nuestras placas, nuestros flyers, todo lo que utilicemos para poder llegar verdaderamente y que nuestra forma de alcanzar nuestra población objetivo sea verdaderamente accesible. Una vez que conseguimos estas personas que se presenten y que digan yo quiero participar de las entrevistas y demás, es importante seguir repensando, bueno, a ver, ¿cuál es nuestro proceso? ¿Cómo hacemos las entrevistas? Bueno, bien,
¿Qué tenemos que ajustar? ¿Qué ajustes razonables? ¿Sí? Yo vuelvo a la convención siempre y nos habla de esto, de ajustes razonables que permitan que la persona acceda al puesto de trabajo, pero antes de eso tiene que acceder a la entrevista laboral, ¿sí? Entonces tenemos que establecer códigos y formas que atiendan a la diversidad funcional, y para eso necesitamos capacitarnos. Y por sobre todas las cosas, no abandonar nunca el sentido común, ¿sí? Y el sentido común nos dice que si no sabemos cómo podemos colaborar, ayudar o incluir a una persona con discapacidad, lo mejor que podemos hacer es preguntarle a esa persona cómo hacemos para comunicarnos, cómo hacemos para explicarle, ¿sí? Nunca dejemos de poner en primer lugar a la persona con discapacidad para poder asesorarnos y sacarnos todas las dudas respecto a cómo hacer para que nuestro puesto laboral sea accesible. Y por ende, que nuestras entrevistas de selección también lo sean, ¿sí? Así que genial, Maggie, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra consulta. No, No, es ya nos Creo que queda... preguntaban de cuántos queremos contratar luego de la pasantía. La idea es, idealmente todos, pero bueno, nos pusimos un target mínimo. Nosotros, lo que es el rubro automotriz, y además por la situación del país, no sé si saben, pero bueno, ya hace unos 2 años estamos en un proceso de hiring freeze, o sea que se analiza muy bien qué personas finalmente podemos tomar en la organización, porque es como que están muy restringidos los ingresos de mercado. Concretamente lo que establecimos fue un target mínimo del 10% de inclusión. Ustedes piensan, nosotros anualmente tenemos 131 personas en el programa. La realidad es que hasta ahora superamos ese target mínimo de mínima, tenemos un 40% de personas que incorporamos en la organización sobre las que entraron y se graduaron del programa. Pero no es que, o sea, la realidad es que va a ir dependiendo siempre de la cantidad de vacantes que se vayan generando a medida que se van graduando los chicos. fantástico. Gracias, Magda. Muchas De gracias. nada. Bueno, lo vamos a invitar ahora a Seque. Seque, ¿nos compartís tu experiencia? Dale, cómo no. Bueno, felicitaciones, Gisela, por todo el contenido que nos compartiste. Muy interesante esto de lo de la Agenda 2030 y hablar de los ODS, y Magdalena o Maggie, qué lindo todo lo que hacen en Renova, espectacular, los felicito, me encanta. Nosotros, todo este camino que yo estoy transitando empezó en el 2017, cuando mi hija Justina empezó con un proceso de una espera de un trasplante. La historia, para los que lo conozcan o no la conozcan, yo lo voy a contar muy breve, porque en realidad lo que quiero es compartir hoy lo que estamos haciendo, sobre todo a raíz de esa inspiración que nos dejó Justina cuando, aún teniendo 12 años y sabiendo que si su corazón no llegaba, ella, cuando yo le pregunté y le conté todo lo que teníamos planificado para hacer, para ver si podíamos mejorar las chances de ella de recibir un trasplante, ella me dijo: papi, ayudemos a todos los que podamos. Y evidentemente Gisela y Maggie cumplen con esa inspiración, sin haberla conocido a Justina, y quizás sin haber conocido que Justina dijo lo que dijo, y hay un montón de gente que está inspirada por eso, y ayudemos a todos los que podamos. Nosotros nos involucramos muchísimo en eso, y nos inspiramos primero con la comunicación. En un momento dado, Gisela hablaba del cambio de la mentalidad, y Maggie también habló de eso. Me pareció muy interesante lo de sesgo inconsciente. Trabajar el sesgo inconsciente es importantísimo, porque es algo que uno no sabe que no sabe, no se da cuenta que no sabe. Entonces es terrible eso. Por más que uno tenga toda la intención de conocer y comprender algo, si no sabes algo que no lo estás sabiendo, que no sabes que existe, pero que tenés que conocerlo, bueno, eso del sesgo inconsciente es muy bueno. Así que nosotros, Gisela decía en algún momento, esto de la conciencia, para cambiar la mente hay que concientizarla, pero para cambiar la conciencia hay que comunicar primero, para que esa persona comprenda. Entonces nosotros hicimos todo ese trabajo de ingeniería inversa con la campaña Multiplicate por 7, y dijimos, bueno, primero tenemos que comunicar acerca de lo que es la donación y trasplante. ¿Por qué es importante? Más allá de apoyar a todas las personas que nos siguen escribiendo para ayudarlas a entender el proceso en el que están de espera de un trasplante, qué pueden hacer, qué derechos tienen, y compartir los casos para que la gente sepa que hay gente esperando
un trasplante. Hoy en la Argentina se sabe que hay unas 200.000 personas esperando un trasplante. ¿Qué pasa? Esas 200.000 personas, solamente 6.000 están en lista de espera de urgencia o de emergencia en el INCUCAI. Porque esto yo hago la analogía de esta manera. No importa de qué club sean hinchas, yo soy de Boca. Bueno, entonces de Boca hay hinchas, una cantidad de hinchas en el país. Pero socios de Boca, conocidos socios, hay una cierta cantidad. Entonces, los que son conocidos que esperan un trasplante son 200.000, pero son los conocidos, porque hay gente que o porque no va al médico, o porque no tiene obra social, o porque hay un nivel socioeconómico en la Argentina bajo importante, más del 40%. Entonces, conocidos son 200.000. Y de esos 200.000 conocidos, de todos los socios de Boca que se conocen, no entran todos los socios de Boca en la cancha de Boca. Entran alrededor de 50.000. Bueno, en el sistema del INCUCAI entran, no por el sistema, sino por todo lo que alrededor de los centros de salud que están preparados para hacer trasplantes, los profesionales, los trasplantólogos que hay, solamente pueden atender una lista de espera de 6.000 personas. Entonces, fíjense que cuando uno dice, uy, hay menos personas en lista de espera del INCUCAI, no es tan buena noticia. Hay que saber leerlo a eso. O hay más personas en lista de espera. Bueno, podría ser una buena noticia, también hay que saber leerlo. Entonces, nosotros con esto del multiplicate por 7, lo que intentamos hacer es, sobre todo, concientizar y comunicar. Yo les voy a ir compartiendo acá en el chat. Nosotros tenemos un Facebook, que es el de Multiplicate por 7, que a través de ese Facebook nos siguen unas 126.000 personas, tratamos de comunicar y de compartir informaciones como esta que les digo, u otras mucho más interesantes o profundas que están relacionadas con cuánto tiempo se puede esperar cada trasplante, cuáles son los órganos que se pueden trasplantar, cuáles son los derechos de las personas, etc. Pero también, no solamente el camino que empezamos a transitar fue el de comunicar. Nos dimos cuenta que había que cambiar una regulación. Fíjense que la ley de contrato de trabajo es la 20.774. 7.000 leyes después llega la ley Justina, la 27.447. No sé bien cuántos años son después, pero no deben ser menos de 10. La ley Justina la hicimos para cambiar eso que decía Gisela, la mentalidad también, no solamente los derechos de las personas. La ley Justina tiene, más allá de que hay un artículo que es el más conocido, que es el de que todos somos donantes los mayores de 18 años, salvo que digamos lo contrario, pero tienen artículos de formar, esto que hablaba Maggie, y Gisela también, formar a las personas. Y hay una ley que es la 26.928, que habla de los derechos de las personas con diversidad funcional, que a mí me encanta decirlo de esa manera. Porque esos derechos son derechos que la ley ya los contempla y que no son conocidos. Hay empresas que no saben que tienen beneficios fiscales por contratar personas con diversidad funcional, y no lo saben, no lo saben. Entonces, eso hay que comunicarlo. Y bueno, nosotros estamos un poco con todo eso también. Tenemos un sitio web en donde hay una cierta información algo diferente a la que ustedes van a encontrar en el Facebook. En el Facebook nos pueden escribir y las preguntas que les surjan de acá que yo no pueda contestar o no del tiempo, algunas preguntas se las van a poder contestar con ese sitio. Nosotros en ese sitio incluso tenemos personas que nos ayudan a escribir cómo prepararse mejor para un trasplante en cuanto a la nutrición, a la preparación física, y también, y por supuesto, contamos algunas actividades que hacemos para ayudar a personas a insertarlas en lo laboral. Nosotros, para construir las casas Justina en el país, ojalá me alcanzara el dinero que tengo acá en la billetera en el bolsillo, no me alcanza, entonces pido ayuda a empresas para que me ayuden. Renault nos ha ayudado en algún momento prestándonos un vehículo para algunas acciones que hicimos. Maggie, seguro que después de esta reunión tenemos que charlar y ver cómo nos ayudamos mutuamente un poco más. Siglo XXI nos sigue ayudando desde hace 3 años que nos ayuda. Incluso hubo una maratón muy linda con la Siglo XXI que hicimos hace unos años, que por la pandemia no la pudimos hacer el año pasado y tampoco este año, pero esperemos que el año que viene la podamos hacer. Y entonces, bueno, esas casas Justina tienen 3 pilares. El pilar de la solidaridad, el pilar de la innovación, que ese es mi palo,
y el pilar de la diversión, que es el de Justina. Justina tiene una personalidad así, es una nena. Ella falleció el 22 de noviembre del 2017, pero yo hablo de ella en presente porque yo siento que está todo el tiempo conmigo. Y esas casas van una vez que empiecen a funcionar, las dos que están más cerca de ser inauguradas son las de Salta y Mendoza, que ya están funcionando, pero formalmente la inauguración todavía no sucedió. Nosotros en esas casas, por ejemplo en la de Salta, hace unos días atrás, van a poder verlo ahí en el sitio que les compartí, el sitio web, hicimos una actividad de formación a personas con diversidad funcional. Entonces fíjense cómo nosotros, si bien nacemos del tema de la donación y el trasplante, abrimos las puertas a todos aquellos que de alguna manera u otra les sirva poder tener esta mejor preparación en lo nutricional, en lo kinesiológico y en lo psicológico también, y en lo legal. Y por último, porque queda muy poquito de reunión y quizás haya alguna pregunta, lo que les cuento es que nosotros a través de las Casas Justina, por ejemplo, ayudamos a personas con diversidad funcional a darles trabajo. Tenemos unas 600 máquinas de coser distribuidas en toda la Argentina. Les enseñamos a coser a estas personas y esas personas hacen de todo, entre algunas de las cositas hermosas que hacen, se las voy a compartir por acá. Si entran en este sitio que les voy a compartir ahora en el chat, van a ver unos tapabocas que están hechos por personas con diversidad funcional. Son tapabocas con el logo de Casa Justina que tienen dos funciones, varias funciones. Una es ayudar a las personas con diversidad funcional a tener una salida laboral. Segundo, si ustedes adquieren un tapaboca, que fíjense por 300 pesos, creo que no compramos ni un ladrillo, pero no importa, sirve muchísimo más, porque sirve para que ustedes caminen por la calle con eso y que la gente les pregunta qué es eso, qué es Justina, y ustedes sean parte de esta concientización. Entonces, bueno, esas son algunas de las cositas que hacemos también. Hemos hecho algunas actividades divertidas previa a la pandemia con churros con arte, hemos puesto puestos de churros en lugares donde la gente sale a correr, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, y las personas que trabajan en ese lugar donde hacemos esos churros son personas, siempre llevamos a alguna persona con diversidad funcional. Bueno, hay muchas más cosas que les puedo contar, quedan 3 minutos de charla. Termino acá para ser respetuoso, para darle alguna posibilidad de preguntar a alguien o comentar a alguien. Y si no, ahí les dejé 3 sitios donde van a poder encontrar cosas que hacemos y bueno, estar en contacto con nosotros. Bien, muchísimas gracias. Sé que es súper interesante lo que hacen y creo que, como bien lo dijiste, todos estamos un poco por la misma causa, todos estamos tratando de sumar nuestro grano de arena en relación a las personas con diversidad funcional, por cual sea la situación que están en esta condición, ¿no? Y sabiendo que todos y todas podemos atravesar estas situaciones. Así que muchísimas gracias. Sé que si hay preguntas, estamos acá abiertos estos últimos minutitos. Y si no, a comprar los tapabocas de Casa Justina. Sí, también No. para los que, no sé si de qué ámbitos vienen, si algunos están trabajando en áreas de talento o son dueños de alguna organización, está bueno que empiecen desde como actores en cualquier organización viva a instaurar y ser los propulsores de ciertas políticas, así que sí se les puede dejar el contacto también para que cualquier consulta o duda puedan atender a contar con la experiencia de cada especialista para ayudarlos obviamente a ser más inclusivos dentro de sus ámbitos de experiencia, ¿no? Así que bueno. Serena, hay una pregunta que me preguntan si las Casas Justina reciben ayuda por parte del gobierno. Mira, nosotros trabajamos, responde esa pregunta, nosotros trabajamos en forma colaborativa y en equipo con el gobierno. ¿En qué sentido? En que nosotros le decimos al gobierno dónde están las Casas Justina y les abrimos las puertas para que el gobierno pueda aprovechar ese lugar físico que está sustentado por empresas y que después se va a autosustentar porque va a dar servicios, y por los servicios que dé va a tener un ingreso, y ellos y los gobiernos, los ministerios de salud de cada provincia en la que estamos, saben de la existencia de esa casa. Entonces, para darte un ejemplo, vuelvo a la de Salta, se utilizó la Casa Justina de Salta para hacer capacitación a la policía. Entonces ellos no tenían lugar para hacer la capacitación, fueron a la Casa Justina, y en la Casa Justina incluso se les dio capacitación de cómo
en esos primeros auxilios ante un accidente, cómo pueden hacer para acelerar cualquier proceso que pueda generar que esa, lamentablemente, persona fallecida pueda convertirse en un donante. Y en otras cuestiones legales también que están relacionadas con esos accidentes. Así que bueno, ahí respondí la pregunta, y si no, nos pueden escribir a través de esos links que les dejé ahí con las preguntas que tengan. Fantástico, Seque, muchísimas gracias. Bueno, gente, ya estamos 17 horas puntuales, puntualísimos. Muchísimas gracias, Maggie, muchísimas gracias. Sé que fue un placer escucharlos y sumamente enriquecedor siempre. Así que mi agradecimiento, vuelvo a decir, a que sigan abriendo corazones y sigan abriendo mentalidades, que de a poco nos vayamos sacando ciertos velos, ciertos prejuicios y pensando que todos somos responsables de generar una sociedad más inclusiva, más respetuosa de la diversidad funcional. Así que muchísimas gracias por todo el espacio y por toda la experiencia que nos brindaron. Y a quienes quedan por ahí, los invitamos y las invitamos mañana a las 12 del mediodía a una práctica de entrevistas inclusivas, ¿sí? Tenemos ahí a una profe de la diplomatura que también coordinamos y trabajamos acá en la Asilo, que es la licenciada Celeste Castellano, que va a estar acompañando la experiencia de quienes quieran sumarse a tener una práctica en entrevistas inclusivas, ¿sí? Nuestros jóvenes de la diplomatura se sumaron a ponerse como voluntarios y voluntarias para esta experiencia, así que quienes quieran aprender un poquito más sobre lo que es la entrevista laboral inclusiva, están invitados también a través de Zoom a sumarse a esta experiencia. Me pueden escribir ahí, les dejé mi mail, que es gisela.caraglio@ues21.edu.ar, o mi número de teléfono. No sé si, Cere, también hay algún otro espacio que nos podamos comunicar o se puedan comunicar para sumarse y pasarles el link de Zoom, pero van a ser sumamente bienvenidos y bienvenidas todos y todas. No, básicamente que estén bastante alertas de la página donde se puedan inscribir a los diferentes eventos que van a concurrir mañana, a los talleres, a diferentes charlas de otras temáticas relacionadas a otras tendencias del mercado. Así que bueno, muchísimas gracias por sumarse, por su tiempo. Así que bueno, los esperamos en otro encuentro. Gracias, Seque, gracias, Maggie, gracias, Gise. Un abrazo enorme, gracias, Lu, de la estudiante de Relaciones Públicas, que nos está ayudando aquí en el evento también. Gracias. Bueno, gracias. Muy Gracias por el lindo espacio. encuentro. Que tengan lindo día. Éxito Dale, con la gracias. feria. Buenas tardes. Hasta luego.